La gente habitualmente me pregunta: Axel, ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me puedo echar a los ojos, por Dios? Hoy os voy a hablar de mis películas favoritas y por qué tenéis que verlas. Vamos a empezar con la película que cambió mi mirada, la película que me volvió loco, la película que hizo que yo me dedicase a esto. Efectivamente, yo en este canal he hablado antes de Scarface, El precio del poder. La película del año 83 dirigida por Brian De Palma para mí supuso un parteaguas. ¿Por qué? Porque cambió mi percepción acerca del cine. Descubrí a un pedazo de director y descubrí a mi actor favorito, Al Pacino, en la que es para mí su mejor interpretación. Es una película que habla de los sueños, una película que habla del ideal americano, del sueño americano, y cómo este se desvirtúa hasta el punto de autodestruirte. Cuando se habla de películas representativas del nuevo cine americano es importante abordar que suelen criticar el sueño americano. Mucha gente no sabe que la película de De Palma es un remake de la película original del año 32 dirigida por Howard Hawks, una película muy distinta a la película de De Palma, sobre todo a la hora de hablar del guión. El guión que escribe Oliver Stone para De Palma desarrolla más las situaciones, le da más profundidad a los personajes y cambia el contexto. Al final la película de Howard Hawks está ambientada en Chicago y es una película clásica de gángsters. The world is yours, el mundo es tuyo. Esta frase aparece en las dos versiones. En la película de Howard Hawks aparece hacia el final, cuando a Tony Camonte, el personaje interpretado por Paul Muni, le pasa lo que le pasa. En la versión de De Palma, esta frase aparece cuando Tony Montana consigue lo que tanto anhela, que es el poder. Scarface es sin dudas uno de los grandes exponentes del cine de gángsters, pero también del nuevo cine americano. 2001, Odisea en el espacio, es una de las películas más importantes de mi vida. La película del año 68 dirigida por Stanley Kubrick para mí supone volver atrás, volver a mi más tierna infancia, cuando mi madre me ponía la película en VHS y flipaba con los monos, con la pantera y con ese monolito al que años después lo vi como Dios. 2001 es uno de los máximos exponentes de la ciencia ficción junto con Metrópolis de Fritz Lang. A menudo se habla de esta película como algo ambiguo, algo sin una estructura clara, sin guión. Pero a veces, señores, es importante dejarse llevar por la experiencia. 2001 es una película vanguardista, por tanto, no hay que buscarle muchas explicaciones más allá de las que tú tengas. Hay que darle relevancia y mérito al fantástico diseño de producción que tiene la película. Salvo los peinados, no parece ser una película del año 68. Es más, Kubrick, el único Oscar que tiene es por el diseño de producción de esta película. La atemporalidad de la obra juega a su favor, ya que le hace trascender el tiempo. ¿Qué puedo decir de París, Texas que no haya dicho ya? Recuerdo haber visto la película por primera vez hace muchos años en clase de análisis fílmico. Recuerdo atravesar por el desierto, ondear el horizonte y ahondar en sus recuerdos. La película es del año 84 y está dirigida por Wim Wenders, uno de los autores más representativos del nuevo cine alemán y uno de mis favoritos. Me gusta mucho cómo Wim Wenders trata los colores en la película. Me gusta mucho el tratamiento que tiene el personaje de Natasha Kinski con su rosado pastel, ese rosado que es tan buscado durante toda la historia. La película habla de la búsqueda, de buscar solucionar temas pendientes del pasado. Yo soy muy fan de algunos de los planos que aparecen durante la obra, algunos de los mejores, en mi opinión, de la historia del cine. Oeste. De Wim Wenders me gustaría recomendaros también El cielo sobre Berlín, una de sus mejores películas. Recuerdo con cierta nostalgia las noches que me tiraba haciendo zapping por los canales de cine. En una de ellas descubrí TCM y estaban echando la que sería una de mis películas clave. La última película, The Last
Picture Show, dirigida por Peter Bogdanovich y estrenada en el año 71. Yo de esta película he hablado mucho a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque fue de las primeras que vi que hablan del paso del tiempo y sus consecuencias, tanto para los personajes como para la localización, que en este caso es un pueblo marginal, un pueblo que se cae a pedazos, y es muy curioso ver cómo el tiempo hace mella en el pueblo y en los personajes. Este es el ejemplo perfecto de que muchas veces las cosas, las situaciones dan la impresión de que no esté pasando nada y en realidad está pasando de todo. En ese pueblo pasa de todo y da la impresión de que no esté pasando nada. Los personajes evolucionan, cambian de mirada, se mueven, se van. Hay algunos que mueren. Hay siempre un constante movimiento, elementos transformadores que enriquecen a esta maravillosa historia. Hay que recordar que la última película tiene una secuela que se llama Texasville, que es una TV movie de la que nadie quiere hablar, pero que para mí tiene su encanto. La última película fue uno de los primeros papeles de Jeff Bridges. A veces es importante mirar en blanco y negro para saber de dónde venimos. El crepúsculo de los dioses es una película fascinante, una película del año 1950, escrita y dirigida por el maestro Billy Wilder. La película hace algo revolucionario para esa época, que es cambiar la estructura. Ya no va en orden alfabético, ahora la película empieza por el final. Sunset Boulevard, para ser una película clásica, es una película bastante moderna para su época, no solo por la estructura, sino también porque habla de la mente, habla de los trastornos psicológicos, los problemas mentales de una persona que no acepta envejecer, una persona que no acepta que su tiempo ya fue y que su tiempo futuro ya no será, porque ya está olvidada por el gran público con el que ella tanto sueña. El personaje interpretado por William Holden también representa un poco eso, el estancamiento del creador, el estancamiento creativo que busca inspiración en una figura añeja y olvidada. Entonces, se podría decir que Sunset Boulevard de alguna forma tiene toques posmodernos. ¿Por qué? Porque habla mucho de los estados psicológicos, se mete mucho en la mente de los personajes. Gloria Swanson, diosa. Alejandro González Iñárritu es uno de mis autores favoritos y una de mis inspiraciones a la hora de crear. Me fijo mucho en sus películas. Me encanta la trilogía de la muerte. La trilogía de la muerte se compone de Amores Perros, 21 gramos y Babel. Las tres firmadas junto con Guillermo Arriaga. Lo interesante de esta trilogía de la muerte, pero centrándonos en Babel, es la estructura. Una estructura que combina distintas historias que al final, de alguna u otra forma, siempre acaban conectando. Esto da pie a distintas miradas, a distintas visiones del mundo y a distintos lugares también. En el caso de Babel, la película tiene 3 lugares: México, la frontera con Estados Unidos, Japón y Marruecos. Iñárritu siempre suele utilizar elementos malikianos en sus historias, por tanto, siempre hay elementos de realismo mágico en sus películas. Ya sabéis, cuando lo cotidiano se topa con lo fantástico. Estos elementos dan pie a muchísima introspección, muchísima búsqueda y muchísima expiación de pecados, redención o liberación espiritual. La banda sonora de Babel es una de mis favoritas y tuve la suerte de coincidir el año pasado con Gustavo Santaolalla, el compositor de la música de Babel, de Brokeback Mountain y de The Last of Us. Me firmó mi copia, una copia que me costó conseguir además. Un momento muy emocionante para mí porque amo a Gustavo Santaolalla. Seguimos hablando de realismo mágico. Vamos a hablar de El curioso caso de Benjamin Button, dirigida por David Fincher. Esta película, para el fan de Fincher, es impropia. Me he encontrado a mucha gente que no le gusta y que la rechaza. De hecho, un profesor mío dijo que era una película impropia del director de Seven, del director del Club de la Lucha o del director de The Killer, que es más reciente. Yo no lo veo así. A mí me parece su mejor película, de hecho. Yo creo que uno de los deberes del artista, del creador,
siempre es ir a buscar otros lugares creativos y ver qué sale. Es el caso de esta película y de Fincher, que Fincher, teniendo el currículum que tenía en esa época, haya estrenado esto, dice mucho de él, dice mucho de él. Es una película magistralmente dirigida, una película con una sensibilidad especial y con una luz que pocas veces he visto en una película. Esta película repite el mantra que llevo repitiendo durante todo el vídeo, que es el paso del tiempo y sus consecuencias. Uno de los primeros planos de la obra es un reloj. El propio Benjamin representa el paso del tiempo y sus consecuencias, solo que él no va hacia adelante, va hacia atrás. En mi opinión es el mejor papel de Brad Pitt y la película con la que él hizo clic como actor. La Milla Verde de Frank Darabont es una de las mejores películas de los años 90. Él ya había hecho antes Cadena Perpetua, basándose en otro relato de King. La Milla Verde también es un relato de King sobre una milla verde. La Milla Verde es el paso de la vida a la muerte. La Milla Verde, al igual que Cadena Perpetua, es una crítica al sistema penitenciario norteamericano y también una crítica bastante vehemente a lo que es el prejuicio racial que aún existe hoy día en Estados Unidos. Me encanta el papel de Tom Hanks en esta película. Representa a una persona que no cree en nada y que en base a descubrir y a quitarse prejuicios, descubre una realidad totalmente distinta, una realidad en la que lo cotidiano se topa con lo fantástico. El último emperador de Bernardo Bertolucci es una de las películas más bonitas que he visto en mi vida. Es una historia triste en realidad, porque es la historia del último emperador, Puyi, una persona que estuvo encerrada toda su vida no solo físicamente, sino también mentalmente. Mi gran crítica a la obra viene no por la dirección, por la música magnífica del maestro Ryuichi Sakamoto, Arigato Sakamoto-san, no va por ahí, va porque está rodada en inglés y no en mandarín. La película hubiese sido mucho mejor rodada en mandarín, pero bueno, yo no fui el productor de la película. Es interesante también el aspecto político de la película. Se hace mucho hincapié en ese estado títere que fue Manchuria, y bueno, hacia el final de la obra se ve a Mao pasar en forma de pancarta por el huerto de Puyi, y él lo mira y se da cuenta de que Mao es el sustituto de él como monarca del pueblo chino y la revolución cultural, ¿no? Monarca. Entonces eso, que como dato, Bertolucci era un maoísta convencido, al igual que fue Godard, por ejemplo. Esto es solo un dato. Para terminar con mi vídeo de películas favoritas, quiero hablar de mi película, mi obra independiente favorita, Bajo la piel, Under the Skin, del año 2013, dirigida por Jonathan Glazer. Under the Skin es el ejemplo perfecto de lo que debería ser siempre una película independiente. Poco texto, ambigüedad, silencios y un viaje a la introspección y a la mente de un personaje tan fascinante como es la extraterrestre de Scarlett Johansson. Este relato postmoderno lo protagoniza una alien, una marciana, que aparece de la nada y que busca entender y comprender al ser humano. En su viaje se enamora, en su viaje coincide con hombres que se quieren aprovechar de ella y que luego ella se come, porque ella es una devorahombres. Hay un componente feminista y de justicia poética en esta historia. También hay un componente de luz. Coincide con un hombre deforme, un hombre que se parece más a ella de lo que cree y no le hace nada porque hay empatía, hay luz. Jonathan Glazer es uno de los autores más interesantes de la actualidad. Recomiendo que os echéis a los ojos La Zona de Interés, ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional este año. Y así, amigos, termino mi lista de películas favoritas. Van cambiando, no es una lista objetiva, no es una lista permanente. Son películas que habitan mi corazón. Y que espero que sinceramente les echéis un vistazo. Por favor, dale like y suscríbete.